Ok chicos, pues a continuación vamos a estar hablando de la fase oscura de la fotosíntesis o ciclo de Calvin. Hay que recordar que esta fase oscura precisamente va a tener aquellos productos que ya se realizaron, que ya se elaboraron en la fase lumínica. En la fase luminosa o fase lumínica se produjo ATP y se produjo NADPH. Entonces, estos dos compuestos van a estar presentes en la fase oscura. ¿Cómo va a ser? En sí, primero vamos a ver los componentes. Como su nombre lo dice, es un ciclo, es el ciclo de Calvin o fase oscura. Entonces tiene componentes que van a iniciar y que a su vez van a cerrar el ciclo. En este caso se inicia y se termina con la ribulosa bifosfato. Ribulosa bifosfato. Ahora, esta ribulosa bifosfato se une con el dióxido de carbono. ¿Para qué? Se une con el dióxido de carbono para generar fosfoglicerato. El fosfoglicerato se sigue para generar fosfogliceraldehído. Posteriormente, en un proceso sacado directamente del fosfogliceraldehído, se va a producir la glucosa, que es, digamos, que el alimento, el producto final de este ciclo de Calvin y de la fotosíntesis en sí. Y luego, siguiendo, se va a convertir en ribulosa monofosfato y va a regresar a ser ribulosa difosfato. Es un ciclo, va de compuesto en compuesto. Hasta aquí, bueno, todo suena muy fácil. Pero bueno, hay fases. En esta fase, hay etapas. Vamos a ver 4 etapas y las vamos a ubicar dentro de este ciclo. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Las vemos aquí en esta, las voy a subir aquí arriba. La primera etapa se conoce como fijación del carbono. La segunda etapa es la reducción precisamente del fosfoglicerato o PGA, fosfoglicerato. 3. La síntesis de biomoléculas, que en este caso sería la síntesis de glucosa. Y 4. Regeneración de la ribulosa bifosfato, es decir, de la RuBP. ¿Va? Entonces, estas 4 etapas conforman el ciclo, al igual que sus componentes. Vamos a ubicar estas etapas en las partes metabólicas del ciclo. Nosotros decíamos que cuando tenemos, vamos a bajar esto. Nosotros platicábamos que cuando estamos teniendo a la ribulosa bifosfato, ¿sí? La ribulosa bifosfato se va a unir con el dióxido de carbono. A esa unión de la ribulosa bifosfato con el dióxido de carbono se le llama fijación del carbono, ¿sí? ¿De dónde salió este dióxido de carbono? Este dióxido de carbono entró por los estomas en las hojas de las plantas. Entonces, vamos otra vez. El dióxido de carbono unido a la ribulosa bifosfato, a ese proceso se le llama fijación del carbono. Esta unión va a generar fosfoglicerato. Este fosfoglicerato va a pasar a ser fosfogliceraldehído. Chequen nada más, de ser un fosfoglicerato a ser un fosfogliceraldehído, es decir, a cambiar prácticamente de grupo funcional. A este proceso se le llama reducción del fosfoglicerato. Reducción del fosfoglicerato. ¿Por qué reducción? Porque aquí está ganando electrones. Es decir, gana electrones para convertirse de fosfoglicerato a fosfogliceraldehído. ¿Sí? Aquí ya llevamos la segunda fase.
Ahora, este fosfogliceraldehído, una parte del fosfogliceraldehído, es decir, de todas las moléculas de fosfogliceraldehído que se juntan, una parte van a hacer una reacción adjunta al ciclo de Calvin. Esta parte adjunta se conoce como síntesis de biomoléculas, que no es otra cosa más que la síntesis de glucosa. Es decir, el fosfogliceraldehído se va a dividir en dos. Una parte se va a ir para la síntesis de glucosa y otra parte se va a volver ribulosa monofosfato. ¿Va? Vuelvo a repetir. Del fosfogliceraldehído, una parte se va a volver glucosa y otra parte se va a volver ribulosa monofosfato. Entonces, en la parte donde se convierte a glucosa se le llama síntesis de biomoléculas y aquí ya es la etapa 3. Luego tenemos, ya siguiendo con este ciclo, tenemos la ribulosa monofosfato. Esta ribulosa monofosfato necesita convertirse a ribulosa bifosfato. ¿Esto para qué? Para que pueda haber esa regeneración y el ciclo pueda volver a comenzar. Entonces, yo tengo que pasar de mi ribulosa monofosfato a una ribulosa bifosfato. ¿Cómo se llama a este paso químico? Se llama regeneración de la ribulosa bifosfato. Como su nombre lo dice, regeneración, es decir, volver a crear el compuesto inicial para que esto se siga y se siga una y otra vez. Entonces, aquí vamos a tener la cuarta etapa. Cuarta etapa, regeneración de la ribulosa bifosfato. Ok, aquí se ve muy sencillo, es a grandes rasgos la fase oscura, pero esta fase oscura es muchísimo más amplia a nivel bioquímico. Ahora les voy a enseñar otra diapositiva donde viene la parte más amplia. Ojo, no quiero que se me hagan bolas con esto. Yo lo que intento es que ustedes traten de simplificar ciclos cuando los vean con una extensión demasiado amplia, ¿sí? Y puedan identificar las partes de ese ciclo. Entonces vamos a intentarlo, vamos paso por paso. Este ya es el ciclo de Calvin, es decir, la fase oscura, pero llevada, digamos que a un nivel muchísimo más profundo, ¿sí? Ya con componentes, con enzimas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta? La finalidad es que tú seas capaz de reconocer los compuestos y el porqué de sus nombres. Cantidad, o sea, la cantidad que se maneja en el ciclo de Calvin, las enzimas importantes y los productos provenientes de la fase lumínica. Esta es la finalidad. Vamos por pasos. 1. Aquí en rojo están señalados los componentes del ciclo de Calvin. Recordemos el componente número 1. El componente número 1 es la ribulosa. Vamos a recordar acá. Ribulosa bifosfato. Ese es el número 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una estructura. Esta estructura química a simple vista se ve muy compleja, pero realmente no lo es. La ribulosa se dice ribulosa bifosfato. Ribulosa, esta de aquí, la ribulosa, tiene dos grupos fosfato. Los grupos fosfatos son los que se encuentran en morado en esta molécula. Aquí se llama 6-ribulosa 1,5-bifosfato. Dirán, bueno, ese ya es otro nombre. En realidad prácticamente es un sinónimo. Nos está diciendo que esta ribulosa, que son 6 ribulosas las que se ocupan, o sea, 6 moléculas de ribulosa, y que además
la ubicación de sus grupos fosfato es 1 y 5, es decir, en el carbono 1 y en el carbono 5. Y hasta aquí vamos bien. Entonces, ribulosa bifosfato es igual que si yo les dijera ribulosa alfa 1,5 bifosfato. Es lo mismo. Aquí ya tenemos 6. Ahora, esta ribulosa bifosfato se va a unir con el dióxido de carbono. Aquí tenemos la molécula de dióxido de carbono. Ahora, para el dióxido de carbono, para poderlo fijar, es decir, para poderlo convertir en fosfoglicerato, también necesito agua. Es decir, necesito 6 moléculas de dióxido, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de ribulosa bifosfato. Ahora, cuando yo las junto, ¿quién va a ser la encargada? ¿Qué enzima va a ser la encargada de realizar la fijación del carbono? Es decir, de convertir a la ribulosa bifosfato, al agua y al dióxido en fosfoglicerato, que ya lo tenemos señalado de este lado. Bueno, la que se va a encargar de hacer esto se llama rubisco. La enzima rubisco es la encargada de fijar el carbono, ¿va? Aquí vemos también etapa 1, fijación, ¿va? Ok. Entonces, yo de este lado, yo ya tengo 12 moléculas de fosfoglicerato. Aquí, por ejemplo, aparece un 3 fosfoglicerato. ¿Qué significa? Que el fosfato está en el carbono 3. Entonces, yo aquí ya tengo 12 moléculas de fosfoglicerato. Ahora, este fosfoglicerato se va a convertir en gliceraldehído, que es el que está señalado aquí en rojo. Pero para que esto ocurra, van a entrar, ahora sí que van a entrar en este ciclo aquellas moléculas que ya estaban en la fotosíntesis luminosa. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A nuestros amigos el ATP, que está en azul, señalado en azul, y a el NADPH, ¿va? Ahora, estos dos compuestos, ¿sí?, van a entrar en contacto con el fosfogliceraldehído. Van a entrar reducidos y van a salir oxidados. Es decir, aquí yo tengo 12 moléculas de fosfogliceraldehído. Entonces, para poderlas modificar, yo necesito 12 ATPs y 12 NADPH. Es decir, uno de cada uno por cada molécula de fosfoglicerato. Me sigo. Una vez que ya reaccionaron con este fosfogliceraldehído, va a dar paso a la formación de 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Con glicerato va a dar la generación de 12 moléculas de gliceraldehído, que es este. Ahora, este gliceraldehído, como lo platicábamos antes, una parte se va a ir a formar glucosa y la otra parte se va a ir a formar la ribulosa monofosfato. Vamos a centrarnos primero en la formación de glucosa. Este gliceraldehído, de las 12 que yo tengo, solo 2 moléculas de gliceraldehído van a necesitarse para formar una molécula de glucosa, ¿sí? Yo necesito tener 12 de gliceraldehído para poder formar una sola molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, de los 12 gliceraldehídos que yo tengo, 2 van a formarse, van a entrar a esta ruta para generar glucosa, ¿sí? Para generar glucosa. Ahora, de estos 12 me sobran 10. Estos 10 van a pasar por un proceso en el que están metidas varias enzimas y van a convertir al gliceraldehído en ribulosa monofosfato. Aquí la ribulosa tiene otro nombre, 6-ribulosa alfa 5 fosfato. ¿Qué significa esto?
Como su nombre lo dice, la ribulosa monofosfato solo tiene un grupo fosfato. Por lo tanto, como tiene un solo grupo fosfato, aquí en su nombre, ahora sí, con una nomenclatura diferente, la ribulosa 5-fosfato nos indica que su grupo fosfato está en el carbono 5. Y el número 6 de aquí adelante me está diciendo que yo estoy teniendo 6 moléculas de ribulosa, ¿sí? De 12 gliceraldehídos yo voy a obtener 6 moléculas de ribulosa. Chequen nada más, vamos a hacer un poquito de cuentas. El gliceraldehído tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Tiene 3 carbonos, ¿va? Este gliceraldehído. Una molécula de ribulosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Si nosotros hacemos la cuenta, que sería 3 por 10, ¿sí? 3 por 10 ya tendríamos 30, ¿no? 30 carbonos. Hablando químicamente, esos 30 carbonos nos van a permitir, si a 30 lo dividimos entre los 5 carbonos de la ribulosa, eso quiere decir que nos van a salir 6 ribulosas monofosfatos. Ahora, esta ribulosa monofosfato se tiene que regenerar, es decir, se tiene que convertir a ribulosa bifosfato para que vuelva a iniciar el ciclo. Entonces, esta ribulosa va a entrar en contacto con el ATP. ¿De dónde viene este ATP? Este ATP viene de nuestra fase lumínica, ¿no? Se produjo en la fase lumínica y aquí se está utilizando. Entonces, pasa de ribulosa monofosfato a ser ribulosa bifosfato. ¿Por qué? Porque mi ATP le está agregando un grupo fosfato a mi ribulosa. Y listo. Se volvió a regenerar la ribulosa bifosfato y puede seguir el ciclo. Ahora, dato interesante aquí. Si se dan cuenta, yo se los puse con 6 carbonos, 6 moléculas de agua, 6 de ribulosa. ¿Por qué? Porque para que este ciclo pueda generar una sola molécula de glucosa, yo necesito darle 6 vueltas al ciclo, ¿sí? Entonces, esto que les ejemplifiqué aquí son el ejemplo de 6 vueltas para generar una sola molécula de glucosa. Ahora, ¿cuánto ATP necesito? ¿Cuánto ATP se tiene que producir en la fase lumínica para que yo pueda hacer esas 6 vueltas y tenga glucosa? Vamos a contarlos. Tengo 12 ATPs de este lado y tengo otros 6 ATPs de este. 12 y 6, 18. 18 ATPs es lo que necesito para generar una molécula de glucosa. ¿Y cuántos NADPH necesito para generar una molécula de glucosa? Solo necesito 12, ¿va? Y aquí se finaliza. Entonces, aunque se vea realmente, ustedes lo ven así y lo ven súper complicado, realmente no lo es. Realmente es como si fuera un juego de quitar fosfatos, poner carbonos, ¿sí? Y a esos procesos de quitar y poner, ya sea grupos fosfatos o carbonos, se le llaman procesos de oxidorreducción, ¿sí? Y cuando se hacen de esta manera, ¿sí? Ahora sí que donde empieza también va a acabar, se le llaman ciclos. Este es el ciclo de Calvin, pero hay muchos otros ejemplos de ciclos, como por ejemplo el ciclo de Krebs, ¿no? Que es, digamos, que de los más comunes. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Ya para finalizar, ¿qué es lo que voy a obtener de mi fase oscura? El principal producto que yo tengo es glucosa, ¿sí? Vamos a retomar. Yo aquí les puse 4 puntos que para mí pueden resumir
ciertas partes importantes del ciclo de Calvin. La primera es que deben dar 6 vueltas del ciclo de Calvin para poder formar una molécula de glucosa, ¿sí? 2. La fijación del carbono se hace gracias a la enzima rubisco, ¿sí? Es decir, la enzima rubisco es la que une la ribosa bifosfato con el agua y el dióxido para poder formar fosfoglicerato, ¿va? ¿Eso quién lo hace? La enzima rubisco, ¿sí? Ok. Tercer punto, que para mí resume, es que el ATP y el NADPH provienen de la fase lumínica. Es decir, si yo no tengo una fase lumínica donde se haya producido lo necesario, la fase oscura no se va a dar al 100 y no va a poder producir el alimento de las plantas, que en este caso es la glucosa, ¿va? Ok. El cuarto punto. Para formar la glucosa, ya en resumen, se necesitan 18 ATPs y 12 NADPH, ¿va? Eso es lo que se necesita para formar una sola molécula de glucosa. Así que imagínense al día, ¿no? O más bien, cuánto necesitan las plantas para poder producir su alimento. Realmente la producción del alimento, que es la glucosa, en las plantas es un proceso que requiere de mucha energía química, demasiada. ¿Se imaginan todo este proceso que hemos estado viendo para solo producir una sola molécula de glucosa? Una sola. Entonces, imagínense. Bueno, ahora, nosotros en sí estábamos platicando del metabolismo primario y metabolismo secundario. Pero estos dos metabolismos se unen en algún punto. Cuando hablamos de metabolismo primario, que es el que hemos estado hablando ahorita en las plantas, el metabolismo primario va a ser fotosíntesis, que es el principal, que es del que hemos estado platicando en las clases, fotosíntesis, respiración, glucólisis, ruta de las pentosas fosfato. Esas rutas metabólicas que ya hemos visto en el anterior curso también son parte del metabolismo primario de las plantas. Es decir, si yo le quito esas rutas, si esas rutas fallan, la vida de la planta se ve comprometida, ¿no? Entonces, metabolismo primario de plantas empieza con fotosíntesis, se sigue con glucólisis, que sería aquí, glucólisis. El piruvato es un intermediario en la glucólisis, es el producto final de la glucólisis, perdón. El 3-fosfoglicerato también es de glucólisis. Podemos irnos incluso hasta la ruta de las pentosas fosfato, también es metabolismo primario. Ciclo de Krebs, cadena transportadora, etcétera, ¿no? Esos son la parte del metabolismo primario, pero se unen con el metabolismo secundario, que es el segundo tema, perdón. El metabolismo secundario va a surgir del metabolismo primario, es decir, hay rutas alternas que salen, por ejemplo, aquí en esta imagen, que salen, por ejemplo, de la glucólisis del piruvato, que se van a acetil-CoA y después bajan hasta la vía del ácido mevalónico, la vía del MEF, para generar compuestos como terpenos. Aquí sale del ciclo de Krebs para poder entrar a la vía del ácido mevalónico. Otro ejemplo de la ruta de las pentosas fosfatos, principalmente el intermediario eritrosa 4-fosfato, vamos a ver la vía del ácido químico. Esta vía del ácido químico va a dar compuestos fenólicos. ¿A qué quiero llegar con esto? De las rutas primarias, que son indispensables para la vida, se van a desprender otras rutas que no necesariamente son, que no son forzosas para la vida en sí, que se llama metabolismo secundario, entre las que destacan
la vía del ácido shiquímico, vía del ácido mevalónico, etcétera, ¿no? Que esto lo estaremos viendo en otras clases. El punto aquí es que el metabolismo primario, fotosíntesis, respiración, ruta de las pentosas, glucólisis, se va a unir con otras rutas que ya son de metabolismo secundario, ¿sí? Que vamos a ver en el otro video. ¿Va, chicos? Entonces, esto sería todo por parte de la fase oscura, ¿sí? Y bueno, por ahí les dejé un cuestionario para que puedan seguir resolviendo, para que puedan resolver esta parte con la información que está en las diapositivas. También ya están en la plataforma. Bueno, yo me despido, chicos. Adiós.